Olvidando sus llaves de la oficina, el cirujano regresó a casa. Al entrar silenciosamente en el pasillo, se quedó paralizado al escuchar a su esposa y suegra hablando. Carlos Torres era un cirujano por la gracia de Dios, y eso es todo. Era su esencia y su vocación. Sin ello, no podía imaginarse a sí mismo. Quiero ser doctor, cirujano, afirmó Carlos desde una edad temprana. La profesión era noble, pero desafortunadamente, ya no era tan respetada y lucrativa como antes. Además, nadie en la familia tenía ninguna conexión con la medicina, por lo que sus padres estaban desconcertados por la elección de su hijo. Hijo, tal vez deberías pensarlo un poco más. La formación es difícil y larga. ¿Entiendes las perspectivas? ¿Sabes a qué te tendrás que enfrentar?, lamentaba su madre. Sí, Carlos, cuestionó su padre. Quizás deberías elegir algo más tradicional, un economista, un abogado. No elegí. Sé quién debo ser, insistió categóricamente su hijo. El adolescente mostró una persistencia extraordinaria. Los padres solo podían encogerse de hombros. ¿Qué podían hacer? Era su elección. Aunque, por supuesto, continuaban preocupándose y dudando entre ellos. Pero Carlos no tenía dudas. Simplemente veía el objetivo e iba por él. ¿Cómo podía un niño que nunca había estado expuesto a este mundo específico tener tal determinación? Solo a medida que avanzaba en la escuela de medicina, viendo el éxito de su hijo y la luz en sus ojos, los padres finalmente se calmaron, maravillados por la sabiduría y la previsión de su hijo. Y Carlos, ignorando todo lo demás, simplemente persiguió su sueño. Sí, fue un camino largo y espinoso, pero el joven lo superó paso a paso. No tenía ansiedad ni inseguridad. Eso era lo más importante. Incluso los profesores experimentados con amplia experiencia práctica admiraban su talento durante las sesiones prácticas, su forma de manejar un bisturí, su conocimiento, su compostura, su capacidad para controlar a todo el personal en la sala de operaciones, aunque fuera una de entrenamiento. Todo indicaba que estaban presenciando a un futuro cirujano sobresaliente. Habiendo completado su trayectoria universitaria, pasantía y convirtiéndose en residente, permitiéndole realizar cirugías independientes, Carlos estaba infinitamente feliz. Veía su trabajo no como una rutina y una obligación, sino como una celebración, una forma de autodescubrimiento día a día. La vida entera del joven cirujano estaba dedicada a su profesión, y cada paciente era críticamente importante para él. Carlos Torres se esforzaba por dar lo mejor de sí mismo para cada paciente, independientemente de su fatiga, privación crónica de sueño y terrible carga de trabajo. Lo veía como su deber y no podía hacer otra cosa. Su rutina de vida consistía solo en trabajo interminable. No había lugar ni siquiera para un ápice de descanso o autocompasión, ya que tanta gente necesitaba ayuda. Carlos estaba apasionado por su trabajo, y en el trabajo, era el sentido de su existencia. La gratitud de los pacientes en recuperación y sus familiares no tenía límites. Todos veían esta dedicación del joven cirujano desde afuera. Incluso el personal médico junior y medio, generalmente cínico, lo trataba con respeto y admiración. Educado, inteligente y justo, el hombre era querido por todos. Pero todo tiene su reverso. Naturalmente, tal enfoque dedicado afectaba principalmente otros aspectos de la vida. En primer lugar, afectaba su esfera personal. Carlos simplemente no tenía la capacidad física para dedicar suficiente tiempo a su familia. No podía estar en dos lugares a la vez. Había trabajo, que ocupaba una enorme cantidad de tiempo, y necesitaba dormir, y eso básicamente agotaba su día. Esto no podía dejar de causar insatisfacción en su esposa. Regina lo confrontaba constantemente, exigiendo atención y cuidado. Carlos sinceramente no entendía estas quejas. Siempre había sido honesto de que el trabajo era su máxima prioridad. Nunca construyó castillos en el aire, prometiendo estar en casa a las 6 de la tarde. Eso era simplemente imposible.
Él pensaba que Regina debería haber entendido las reglas del juego desde el principio. Parece que las aceptó cuando aceptó ser su esposa, recorrer la vida con él, ser su apoyo confiable. Pero, como a menudo sucede, la joven sobreestimó su fuerza. No estaba lista para convertirse en la clásica esposa que espera en silencio a su esposo junto a la ventana. Su trabajo la molestaba, la enfurecía, y su ausencia en casa, esos pacientes interminables de los que no podía alejarse, era una fuente constante de frustración. Regina genuinamente no entendía por qué su esposo no se mudaba a una clínica privada, tenía tantas ofertas lucrativas. Habría menos trabajo y un salario mucho más alto. ¿Quién rechaza tales condiciones? Pero Carlos era de ese tipo de persona. Se negó obstinadamente a considerar cualquier oferta, permaneciendo leal a su hospital natal. Todas estas discusiones maritales se sentían como golpear un caballo muerto. ¿Qué podía argumentar? Había explicado cientos de veces por qué actuaba de la manera en que lo hacía, simplemente no podía hacer otra cosa. Su esposa no entendía y seguía quejándose, poco sueldo, demasiado trabajo, no hay tiempo, y la lista seguía y seguía. ¿Qué podía decir? Culpable. Pero Carlos no podía cambiarse a sí mismo mientras su esposa no cedía y seguía fastidiándolo incansablemente. ¿Cuánto tiempo continuará esto?, exclamó Regina una vez más. ¿Cuándo significaré algo para ti? Parece que necesito terminar en tu mesa de operaciones para que eso suceda. Por favor, basta con los dramas, Carlos resistió con cansancio. Esto continuará toda mi vida, y honestamente te lo advertí desde el principio. El trabajo viene primero, sí. Así era y así será para mí. Fui un tonto enamorado, por eso acepté. Si al menos trajeras un dinero decente a la familia. Pero esto, ¿quién necesita todo esto? Regina, lo necesitaba como el aire. ¿Entiendes que no puedo vivir sin ello? Entonces ve a una clínica privada, opera, sé un cirujano. Solo unas pocas horas y por más dinero, replicó su esposa sin perder el ritmo. Estamos dando vueltas en círculos otra vez. No me entiendes. Estoy lo suficientemente cansado, Carlos miró su reloj con horror. Tengo que levantarme en 4 horas. Lo siento, terminaremos esto después. Siempre es así, no cedió Regina. Nunca hay tiempo para mí. Una vez más dejó el campo de batalla en casa, roto y debilitado. Estas discusiones y peleas solo drenaban su energía. Era como si Regina se recargara de gritar mientras a él lo agotaba. Hace un par de años, su esposa añadió otra queja a sus constantes reproches. Quería tener un hijo y estaba decidida a ello. Carlos le pidió que esperara, creyendo que no era el momento adecuado. Estaba enfocado en su carrera y quería convertirse en jefe del departamento. Después de todo, tener hijos no era urgente, todavía había tiempo. Y en principio, Carlos amaba a los niños y estaría feliz de tenerlos. Pero razonablemente cuestionaba el propósito de tenerlos si no podría verlos. Simplemente no tenía los recursos para criar a un hijo. No tengo 16 años, ¿sabes?, gritó su esposa. ¿Cuándo se supone que debo tener un hijo? A los 40, ¿cuándo termines de jugar a ser cirujano? Creo que estás dramatizando. Solo tienes 32, contó él. ¿Cuál es la prisa? Quiero un hijo, insistió Regina. Y no estoy en contra de eso, pero no aquí y no ahora. ¿Quieres criar al niño sola? Creo que eso llevará a nuevos conflictos. Estarás insatisfecha sin fin de que no paso suficiente tiempo con el bebé, y sí, así será. ¿Cómo puede ser de otra manera cuando solo duermo 5 horas al día? Carlos, lo mejor que pudo, apeló a la lógica y al sentido común. ¿Alguna vez será diferente?, preguntó su esposa entre lágrimas. ¿Cambiará algo alguna vez? No lo sé, admitió honestamente el cirujano. Solo puedo hablar de lo que está sucediendo ahora.
Regina se iba al dormitorio enfadada, sintiendo que su esposo era culpable de todos los pecados morales, creyendo que hacía todo por él. Desde la perspectiva de Carlos, no se veía a sí mismo como el esposo perfecto. Por supuesto que no, pero era honesto con su esposa, trató de explicarle su posición, su verdad, pero todo fue en vano. Era el conflicto eterno, quien tenía razón y quien estaba equivocado, cada uno con su propio punto de vista, su propia visión. Lo peor de todo, la madre de Regina, señora Marisa, siempre tomaba su lado. Su relación con Carlos era muy complicada. Ni siquiera intentaba esconder su antipatía. ¿Para qué molestarse con la cortesía? Decía lo que pensaba directamente, generalmente lanzando acusaciones mientras defendía a su hija. A los ojos de su madre, Regina siempre tenía la razón. Cualquier encuentro entre Carlos y su suegra inmediatamente se convertía en una discusión. Simplemente no podían hablar con calma el uno con el otro. El único consuelo era que Carlos trabajaba constantemente, por lo que la veía menos. Ella estaba casi siempre en su casa, aparentemente brindando apoyo moral y cuidando de su hija. Afortunadamente, sus padres no interfirieron, no intentaron imponer abiertamente sus opiniones, de lo contrario, habría sido un caos completo. Esto lo enfurecía. No podía entender por qué su suegra siempre estaba rondando, constantemente entrometiéndose en su familia. ¿Era esto normal? Vivían por separado. ¿Por qué venir y tratar de establecer tus propias reglas, dar consejos y comentar sobre todo? Sin duda, Regina permitía este comportamiento, ya que no hacía ningún movimiento sin su madre. Así que mientras la carrera de Carlos estaba en marcha con perspectivas prometedoras, su vida personal se estaba desmoronando. No tenía respuesta ni solución. Sus padres de alguna manera lograron llevarse bien. Parecía que su madre escuchaba a su padre y podía ponerse en sus zapatos. ¿Por qué Regina no podía hacer lo mismo? ¿Quién tenía la culpa? Estos pensamientos depresivos consumían cada vez más a Carlos, y para ser honesto, incluso empezó a contemplar el divorcio. El matrimonio no cumplía en absoluto con sus expectativas. ¿Qué esperaba Carlos cuando conoció a Regina, se enamoró y le propuso matrimonio? Pensó que la chica se convertiría en su esposa, su apoyo confiable, que se apresuraría a casa porque su amada lo estaría esperando. Pero, ¿cuál era la realidad? Al contrario, cada vez se quedaba más noches en el hospital, en su oficina, incluso cuando no había necesidad profesional. No quería ir a casa y escuchar las mismas quejas una y otra vez, o peor, encontrarse con su suegra. Mirando tal perspectiva, era mucho mejor comer en la cafetería local y dormir en un sofá incómodo. Al menos sus nervios estarían intactos. Carlos pensaba en cómo tenía que operar a la mañana siguiente, interactuar con los pacientes y sus familiares. ¿Cuánto tiempo duraría si seguía sacudiendo sus nervios aún más? Y para ser honesto, casi todos sus colegas estaban divorciados. Aparentemente, los lazos familiares simplemente no pueden soportar tal trabajo, este frenético ritmo de vida. Incluso los más comprensivos y pacientes se rendían, y Regina, seamos sinceros, por naturaleza no era una esposa comprensiva y paciente. Tenía poca empatía o simpatía, y peor aún, hablaban diferentes idiomas. ¿Cuántas miles de veces había intentado explicarle su verdad? ¿Por qué no quería dejar el hospital de la ciudad y mudarse al sector privado? Pero no, su esposa o no entendía o no quería entenderlo en absoluto. Crianza, lo mismo, menos trabajo, más dinero, sin intentar comprender que para él no era una ventaja. Todo esto se acumulaba en una negatividad interminable. Carlos estaba cansado de llegar a casa para recibir una nueva porción de quejas e insatisfacción. Era difícil recordar un día en que él y Regina hablaran pacíficamente, se comunicaran sobre otros temas o discutieran algo. El hogar ya no era un lugar de fuerza, un lugar donde podía descansar, y ya tenía un estrés interminable. Entonces, ¿cuál era la salida? Una noche, mientras estaba de guardia en la sala de residentes, Carlos se encontró a solas con un colega.
El jefe del departamento de traumatología, Lucas Rossetti, era un hombre experimentado, mucho mayor que el cirujano, y recientemente se había divorciado por tercera vez. Pero ahora parecía muy feliz y contento con la vida. El joven colega no pudo resistirse a preguntar, ansioso por aprender sobre la experiencia de otra persona en la vida personal. La pregunta de Carlos no sorprendió en absoluto al traumatólogo. Sí, divorciado de nuevo, el hombre aclaró su garganta. Quería un fuerte sistema de apoyo en casa, pero, por desgracia, no funcionó de nuevo. Y caí en ello sabiendo que no funcionaría, pero aún tenía esperanzas. El joven cirujano se entristeció aún más y concluyó con tristeza, parece que tendré que pasar por esto también. Mi matrimonio con Regina simplemente no está funcionando. Carlos esperaba apoyo, comprensión, pensando que si alguien, el traumatólogo experimentado y repetidamente infructuoso seguramente entendería. Oh, déjalo, Ricky Lucas lo despidió con un gesto. Son ambos demasiado jóvenes, por eso no está funcionando. Las hormonas aún están alborotadas y dictan el comportamiento. Espera, dale tiempo. Tal vez ella se calme. Te regaña, ¿verdad? Carlos solo asintió en respuesta. Por supuesto. Todos tenemos los mismos problemas. Esposas que no tienen nada que ver con esta profesión, sentadas en casa y sin entender lo que sus maridos hacen aquí, de ahí las constantes peleas. Haz lo que creas mejor, pero no me apresuraría si fuera tú. Te arrepentirás, obviamente, a menos que las cosas estén realmente mal, si no estás al límite. ¿Sabes lo que es llegar a casa a un apartamento vacío después de un turno, cocinar pasta para ti mismo, y eso si incluso lograste comprarla de antemano? Honestamente, es horrible, te dan ganas de aullar, Lucas suspiró amargamente. Se perdió claramente en sus pensamientos, recordando sus propias experiencias. Después de una breve pausa, continuó, y mira a nuestro jefe, lleva casado 40 años. ¿Te lo puedes imaginar? Sí, una mujer santa, muy paciente, dijo Carlos envidiosamente. Intenta encontrar a alguien como Catalina hoy en día. Oh, sonrió el traumatólogo, probablemente era diferente cuando era más joven. La sabiduría y la paciencia no llegan inmediatamente. Estas cualidades no son típicas de los jóvenes. En nuestra juventud, todos somos maximalistas, egoístas, egocéntricos, enfocados solo en nuestros intereses. Eso es normal. Con el tiempo, emergen otras cualidades. ¿Cuántos años tiene tu esposa? 32, como yo. Se calmará, todavía es joven, demasiado vivaz y orgullosa. Se tranquilizará, madurará, intentó tranquilizarlo Lucas. Carlos quería creer que su colega tenía razón, pero su corazón sugería lo contrario. Tal vez Regina realmente se volviera más tranquila, más paciente y sabia con la edad, escuchara a su esposo y lo respetara. Pero, ¿aguantarían hasta ese momento brillante? Parecía poco probable. Uno de los dos podría no soportar la situación actual y abandonar. Carlos quería creer que podía superarse, ser más inteligente, elevarse por encima de todo esto, pero tenía cada vez menos esperanza. Desafortunadamente, al día siguiente en casa llegó otra decepción, confirmando todos sus pensamientos más tristes e inquietantes. Regina, desafortunadamente, estaba de muy mal humor y la discusión que siguió fue inimaginable. Carlos escuchó estoicamente todas las quejas de su esposa, asintiendo en silencio, tratando de no alterarse, pero la ira de su esposa solo se intensificó en respuesta a su reacción pasiva. Y maldita sea, ¿cómo comportarse? Si gritaba, no le llegaría, y si se quedaba callado, la enfurecería aún más. Agotado de luchar contra lo incomprensible, prácticamente rogó misericordia. Regina, te lo ruego, dejemos esta conversación por ahora. Tengo un terrible dolor de cabeza y no he dormido ni un segundo. Ha sido un día muy duro. No he dormido en más de 30 horas. Esta súplica fue vista como cobardía por Regina y pagó de inmediato por ello.
¿Y crees que yo no estoy cansada? También trabajo día y noche. Además, tengo que lavar la ropa constantemente, limpiar y cocinar en casa como un hámster en una rueda. Tú solo vienes a casa a dormir y luego te vas, su esposa despotricaba y deliraba, y sus palabras solo desencadenaron una nueva diatriba. No te obligo a hacer las tareas del hogar. Cargo mi propia ropa en la lavadora, la cuelgo yo mismo, como en la cafetería. De nuevo, todo fue en vano. Su esposa tergiversó sus palabras. ¿Entonces me acusas de ser una mala ama de casa? Oh Dios, Regina, ¿qué pasa? ¿Dónde dije eso? Carlos finalmente perdió los estribos y protestó. Solo estaba diciendo que trato de no cargarte con todas las tareas del hogar y hago lo que puedo yo mismo. Pero, ¿quién lo escuchaba? Después de tantos años, debería haberse acostumbrado a que sus palabras fueran tergiversadas y sacadas de contexto. Debería haberme quedado callado. ¿Por qué siquiera intenté? Se reprendió internamente. Solo le di más combustible para sus quejas y gritos. Regina fue consistente. Los temas ya estaban establecidos desde hacía tiempo. Se quejaba de cómo todo le molestaba, de que siempre estaban cortos de dinero y de que Carlos nunca estaba presente. Estaba harto de lo mismo una y otra vez. No quería discutir, aunque tuviera contraargumentos. ¿Cómo es que estaban cortos de dinero? Vivían en su propio apartamento, bien renovado, sin deudas, podían permitirse muchas cosas. Desde su perspectiva, no había razón para quejarse, pero su esposa lo veía de otra manera. Para ella, todo parecía sombrío y expresaba sus quejas. Esto lo enfurecía más que los gritos. Veía a personas que realmente lo tenían difícil, que enfrentaban problemas reales y dificultades genuinas. Comparado con eso, la constante insatisfacción de Regina parecía insultante. Era como si viviera en un mundo diferente. Regina siempre miraba hacia arriba, viendo lo que le faltaba para ser feliz, lo que no tenía y otro sí. Carlos veía las cosas desde un ángulo diferente. Veía cuánto tenían comparado con otros, entendía cuán ricos y felices eran. Quejarse a Dios por sus problemas menores y otra ronda de acumulación le parecía pecaminoso. ¿Cómo podrían entenderse mutuamente? Era incomprensible e imposible. Carlos estaba perdido en sus pensamientos mientras la diatriba de su esposa continuaba. Él trató de distanciarse y solo asintió con la cabeza. ¿Cuál era el punto de empezar otra discusión cuando nadie escuchaba? Sucumbiendo a las emociones, a veces descuidaba la razón, pero trataba de mantenerse bajo control. Afortunadamente, Regina tenía sus propios asuntos. Ella tenía que detener su flujo de negatividad porque estaba llegando tarde. Solo después de que se fue, pudo respirar aliviado, finalmente llegando al baño y yéndose a la cama. Sin embargo, ya estaba preocupado por la tarde y la noche. ¿Cómo irían? ¿Comenzaría su esposa a gritar de nuevo? ¿Cómo se comportaría si así fuera? Preferiría pasar la noche en el trabajo. Solo el pensamiento de las cirugías desafiantes programadas para el día siguiente lo hizo quedarse en casa, al menos mientras aún había esperanza de dormir un poco en una cama cómoda. Sorprendentemente, por la tarde, todo parecía haberse calmado. Regina preparó la cena y durante la comida, incluso tuvieron una conversación casual sobre asuntos triviales y noticias. Aunque todo parecía pacífico, Carlos aún se sentía inquieto. Le parecía que su esposa estaba más nerviosa de lo habitual, aunque ella trataba de ocultar su ansiedad. Esto era agotador, tal comportamiento era muy diferente al de ella. Si algo le preocupaba, ella usualmente hablaba de ello sin parar, nunca ocultando sus emociones. Parecía que Regina simplemente no sabía cómo disimular sus sentimientos. Si no fuera por el reciente recuerdo de la gran pelea de la mañana, le habría preguntado directamente que estaba mal. Pero no hoy, no a pesar de su sueño interrumpido durante el día, estaba exhausto. No tenía la energía para escuchar a Regina durante varias horas más. Si no quiere hablar ahora, me lo dirá después, decidió para sí mismo.
Todo lo demás estaba dentro del ámbito de lo normal. Podría haber habido algo de incomodidad y tensión persistente, pero no estalló en una confrontación abierta, lo cual ya era un alivio en sí mismo. La pareja se fue a la cama temprano, aparentemente solo para terminar el día. Por la mañana, aunque había dormido más que suficiente, algo raro para un cirujano, Carlos todavía se sentía algo distraído, abrumado por un sentimiento de melancolía y apatía. Sabía perfectamente de dónde provenían esos sentimientos. Su subconsciente nunca dejaba de trabajar y los engranajes siempre estaban girando. Carlos comenzó a contemplar completamente la idea del divorcio. La discusión de ayer había dejado su marca, parecía ser la gota que colmaba el vaso. Su paciencia tenía sus límites. Estas disputas interminables con Regina lo agotaban más que las cirugías más complejas de varias horas. Eso significaba algo significativo, especialmente porque en las cirugías estaba motivado por el resultado final. Veía la meta. Pero aquí, ¿para qué era todo esto? No quedaba amor, todo había sido asesinado, quemado. Regina había logrado esto, o quizás él también era culpable del fracaso de su matrimonio. Sí, seguramente lo era. Nadie es completamente inocente. Después de todo, al menos era culpable de haberse casado con alguien que no le convenía en absoluto. Con estos pensamientos, continuando ponderándolos desde todos los ángulos, siguió con su rutina habitual. No fue hasta que llegó al trabajo que Carlos se dio cuenta de que había olvidado las llaves de su oficina en casa. Su mente estaba en otra parte. Maldición, maldijo en voz alta. No hay remedio. Tendré que volver. Aunque podría haber conseguido una llave de repuesto de su oficina en seguridad, las llaves de su caja fuerte personal solo las tenía él y estaban en el mismo llavero. No podía prescindir de ellas. Hoy era la reunión semanal del departamento de cirugía. Todo se había alineado para dejarle sin elección más que regresar, perdiendo tiempo precioso. Murmurando maldiciones y enojado consigo mismo, regresó a casa fuera de sus horas habituales. Naturalmente, no se le ocurrió notificar a su esposa. ¿Por qué lo haría? Regresó a casa y, entrando silenciosamente en el pasillo, escuchó una conversación entre su suegra y su esposa. Desde las primeras frases, la conversación lo sorprendió y aturdió. Podía escuchar a su suegra gritando desde la cocina. Señora Marisa le estaba gritando a su hija, ¿has perdido la cabeza? ¿En qué estabas pensando, idiota? ¿Cómo pudiste quedarte embarazada de tu amante? Carlos se sintió congelado por dentro, con sudor frío brotando por todo su cuerpo. No sabía qué hacer, intervenir, entrar y preguntar, o al menos revelar su presencia. Regina estaba llorando, a juzgar por su voz. Baja la voz, mamá. ¿Por qué no le dices también a todos los vecinos para que Carlos se entere? Regina sollozó. Ambas mujeres estaban desbordadas de emociones. Parecía que apenas logrando componerse. Señora Marisa pasó de gritar a expresar su frustración en un tono más moderado. ¿Entonces qué vas a hacer ahora? ¿Lo has pensado? Aún no he decidido, vino la voz de su esposa desde lo más profundo del apartamento. Hubo una breve pausa, presumiblemente mientras la madre intentaba procesar todo lo que se había dicho y evaluar lo crítica que se había vuelto la conducta imprudente de su hija. Todos estaban en silencio, incluido Carlos, quien permanecía congelado en el pasillo junto a la puerta principal. Él también estaba tratando de decidir rápidamente qué hacer, cómo proceder. Todo estaba sucediendo tan rápido e inesperadamente. Casi había decidido entrar a la habitación, revelar su presencia y conocimiento, observar sus reacciones y aprender los detalles cuando escuchó una frase de su suegra que lo hizo detenerse en seco. ¿Y tu amante, ese Enzo, qué dice?, preguntó indignada la señora Marisa. Regina sollozaba nuevamente, pero Carlos estaba enfocado en el nombre del amante de su esposa. Enzo, pensó Carlos frenéticamente. ¿Cuál Enzo? ¿Lo conozco? En ese momento,
el cirujano decidió escuchar el resto de la conversación entre madre e hija, esperando que revelaran más. Ya se sentía como un completo idiota y no quería que lo engañaran nuevamente. Entre sollozos y lágrimas, luchando por controlar sus emociones, Regina finalmente respondió a la pregunta de su madre. Aún no he hablado con él. Tengo miedo de cómo va a reaccionar. Oh Dios mío, qué idiota, su madre gruñó, alzando la voz. ¿Miedo ahora? Pero no tenías miedo de engañar y quedarte embarazada, ¿verdad? Claramente, la pregunta era retórica, destinada solo a ventilar su enojo y total incomprensión del comportamiento de su hija. Era improbable que la señora Marisa condenara la infidelidad en sí misma. Más probablemente, condenaba el error tonto de quedarse embarazada. Naturalmente, Regina no tenía nada que decir en respuesta, ninguna defensa. Ella comprendía suficientemente bien lo que había hecho y que era culpable. No necesitaba los comentarios de su madre para darse cuenta de eso. La señora Marisa, evidentemente considerando las opciones para salir de la situación, le preguntó a su hija, entonces, ¿estás segura de que el padre no es tu medio tonto legalmente casado? Aunque Carlos sabía que su suegra lo odiaba, escuchar cómo se refería a él a sus espaldas casi lo hizo reaccionar. Sus puños se apretaron dolorosamente mientras trataba de asimilar lo que había escuchado. Regina suspiró profundamente y respondió, no he dejado que me toque desde hace más de 2 meses, y el embarazo tiene 5 semanas. Es absolutamente imposible. Incluso recuerdo el día exacto en que fuimos descuidados. Descuidos, su madre se burló con desdén. No hay necesidad de disfrazar tu estupidez con palabras elegantes y epítetos. Después de una breve pausa, la señora Marisa continuó como si pensara en voz alta, sí, no puedes echarle la culpa a él. No es tonto. Es médico, después de todo. En este caso, no puedes engañarlo. Tendremos que encontrar otra salida. Pobre Carlos. ¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento? Desde el momento en que entró en el apartamento y escuchó el primer comentario de la señora Marisa, quedó congelado en su lugar, atónito. Aún no podía comprender completamente que esto estaba realmente sucediendo, que no era una broma o una broma pesada. Por supuesto, sabía que su matrimonio se estaba desmoronando, que él y Regina estaban al borde del divorcio. Sabía que no lo lograrían, que no salvarían a su familia. ¿Pero esto? Estaba en shock y horror simultáneamente, incapaz de creer que su esposa le había engañado y que incluso había quedado embarazada de otro hombre. Era impensable, simplemente incomprensible. Había pensado que Regina nunca se rebajaría a tal vulgaridad. Pero, ¿no era repugnante para ella? ¿Por qué ocultarlo todo, mentir, engañar si también la humillaba a ella? ¿No habría sido más sencillo venir a él honestamente, decir que se había desenamorado y disculparse? ¿Por qué todos estos juegos a sus espaldas? Por supuesto, él la habría dejado ir. Se sentía físicamente enfermo e incluso pegajoso por haber sido arrastrado a este triángulo amoroso. La situación era completamente nauseabunda. Mientras tanto, podía escuchar los sonidos de la discusión en curso. Señora Marisa recapacitó sobre lo que había dicho, pero continuó gritando e insultando a su hija. Aparentemente, Regina no pudo soportarlo más y le gritó a su madre, yo ya lo sé todo. ¿Por qué estás gritando? ¿Cuál es el punto de este escándalo? ¿Va a cambiar algo? ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me gritas? Ya está hecho. Entonces, ¿por qué me lo dijiste? Señora Marisa parecía sorprendida. ¿Realmente pensaste que reaccionaría de otra manera? Regina volvió a llorar terriblemente, lloraba incontrolablemente, a juzgar por los sonidos que llegaban a Carlos. Apenas podía escuchar las palabras de Regina. Estaba histérica y casi susurraba, porque tengo mucho miedo, mamá. Incluso un corazón tan duro como el de señora Marisa no pudo permanecer indiferente al sufrimiento de su hija. Al ver la genuina angustia de su hija, se ablandó y se apresuró a consolarla. Está bien,
Querida, no llores. Cálmate, lo superaremos. Su tono de voz cambió, casi enfriándose. No te preocupes. Todavía puedes hacer pasar al bebé como de tu tonto, o puedes casarte con su jefe si funciona. Aún hay opciones. No pierdas la esperanza tan pronto. La última frase de señora Marisa impactó a Carlos profundamente. Casarse con el jefe. Entonces, el amante de su esposa, el misterioso Enzo, era su superior directo, el jefe del departamento de cirugía. Esta noticia lo sorprendió, era increíble, como algo sacado de una mala broma. ¿Cómo podía ser esto la vida real? Carlos pensó frenéticamente en qué hacer, cómo manejar estas circunstancias recién reveladas. Esto complicaba todo exponencialmente. La conversación en la cocina había entrado en una fase diferente. La intensidad emocional había disminuido y ahora hablaban más tranquilamente, en fragmentos difíciles de entender. En cualquier momento, madre e hija podían salir de la cocina y encontrarlo parado en el pasillo. Sabía que no podría fingir ignorancia o actuar como si acabara de llegar. No tenía tales talentos y Carlos lo sabía bien de sí mismo. Una decisión tenía que ser tomada. No importaba lo dolorosa y molesta que fuera la noticia, intentó pensar racionalmente, manteniendo la mente fría, un hábito profesional. Se reducía a entender que esencialmente tenía dos opciones, la primera era irrumpir y crear una escena, la segunda era irse y pensar las cosas más cuidadosamente. La segunda opción era frustrante. ¿Por qué debería comportarse como un espía, actuando a espaldas de todos? ¿Era el culpable de algo? ¿Había engañado a su esposa? No quería sentirse como un personaje de un melodrama barato, sufriendo en silencio a espaldas de todos. ¿Por qué debería? ¿Qué había hecho para merecer esto? Todas estas objeciones eran indudablemente válidas, pero había un problema: si el amante de su esposa no fuera su jefe, no habría dudado en irrumpir y echar a ambas mujeres de su casa. ¿Por qué retrasarlo? Pero la situación era demasiado delicada. Carlos estaba dispuesto a perder a su esposa, ya la había perdido, pero no estaba dispuesto a arriesgar su carrera. Podía cambiar de trabajo, mudarse a otro hospital de la ciudad, pero su jefe tenía ciertas conexiones e influencia. No, necesitaba tomar una pausa. No quería actuar precipitadamente y lamentarlo más tarde. Una operación compleja requiere preparación y un plan detallado, y esta situación no era diferente. Necesitaba proceder con cautela, pensando en las consecuencias y anticipando posibles obstáculos. El cirujano racional y reflexivo no olvidó agarrar las llaves de su bolsillo del abrigo, la razón por la que había regresado en primer lugar antes de salir del apartamento. No estaba listo para tomar una decisión aún, así que no era el momento. Naturalmente, Carlos siguió pensando en lo que había sucedido durante todo el camino de regreso al hospital, repasando cada palabra y torturándose. Pero tan pronto como llegó al trabajo, todos los pensamientos sobre su vida personal desaparecieron de su mente. El día estaba increíblemente ocupado, sin tiempo libre, una cantidad interminable de trabajo que no le dejaba ni un solo momento libre. Era como si alguien arriba lo estuviera protegiendo, redirigiendo su atención, obligándolo a pensar en otra cosa. En cierto modo, incluso estaba agradecido por el ritmo agitado, le proporcionaba un alivio psicológico. El trabajo era la mejor manera de reiniciarse mentalmente, y hoy había mucho. No solo había cirugías programadas, sino que también traían pacientes de emergencia, y ¿qué se podía hacer? Carlos tuvo que remangarse y trabajar incansablemente, la gente necesitaba su ayuda de inmediato. No había tiempo para sentimentalismos. Era una gran bendición que no pensar en asuntos externos durante la cirugía fuera un hábito profundamente arraigado en él. Desde su primera práctica, se advertía a los cirujanos: no puedes distraerte bajo ninguna circunstancia, sin importar lo que esté ocurriendo. Enfócate solo en el campo operativo, sin pensamientos extraños. El automatismo es algo bueno, pero a veces puede ser perjudicial. Así que todo lo que sucedió esa mañana quedó muy atrás.
Los pensamientos sobre ello surgían ocasionalmente, pero rápidamente se desvanecían bajo la presión de las tareas en mano. Esta abundancia de trabajo probablemente lo salvó, todo el tumulto emocional se disolvió tan rápidamente como había aparecido. Ahora solo había un problema por resolver, fríamente y de manera racional. No fue hasta las 8 de la noche, apresurándose a una reunión, que Carlos tomó su primer café del día. ¿Qué más se puede decir? Fue entonces cuando la ansiedad golpeó. Era de esperarse hoy, miraría a su superior inmediato con ojos completamente diferentes. Pensaba que tenían una buena relación, tal vez incluso una amistosa, y charlar formalmente y preguntar sobre las vidas del otro ahora parecía ridículo. Por mucho que lo intentara, Carlos no podía apartar los ojos de Enzo, sentado en la cabecera de la mesa, observándolo de cerca. Los pensamientos corrían por su mente, desde lo absurdo de compararse con su rival hasta la grotesca idea de levantarse y avergonzarlo públicamente. Todo era una tontería melancólica, por supuesto. Carlos no estaba listo para actuar aún, apenas tenía tiempo para pensar, pero no podía evitar cavilar, tratando de encontrar la clave para entender por qué lo habían tratado tan engañosamente, traicionándolo. Confiaba en ellos. Lo enfurecía. Si se había enamorado, ¿por qué no decirlo abiertamente, o era solo cuestión de pasión y fisicalidad? Qué irónico que fue Carlos quien presentó a Regina a su jefe en la fiesta de Año Nuevo. Todo era tan vil y repugnante. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por un codazo del colega sentado a su lado. Mirando a su colega sorprendido, Carlos se dio cuenta de que lo estaban sacudiendo de su ensimismamiento porque el jefe se dirigía a él. ¿Qué, señor Carlos?, se burló el jefe. ¿Durmiendo durante una reunión de trabajo? Lo siento, murmuró Carlos en respuesta. Ha sido un día difícil. Entiendo. Ha sido difícil para todos. Dime, ¿qué hay del informe que te asignaron? ¿Está listo? Mañana es la fecha límite. Esperaba verlo hoy. Lo siento, lo tendré listo para mañana por la mañana, respondió el cirujano en voz baja. Lo esperaba. No olvides que tenemos plazos estrictos, Carlos. Carlos en realidad tenía todo listo. Había planeado ir hoy a la oficina del señor Enzo para entregar el trabajo, pero a la luz de los eventos de la mañana no tenía deseos de interactuar con su jefe, mirarlo a los ojos o hablar con él. Prefería entregarlo mañana por la mañana antes de comenzar la jornada laboral, evitando discusiones innecesarias. Esta opción parecía mucho más atractiva. Carlos quería terminar rápidamente y marcharse, no queriendo pasar un minuto más cerca de su jefe. Provocaba pensamientos y nuevos episodios de autocrítica, pero no podía simplemente levantarse e irse durante la reunión. Un colega recibió una llamada urgente de la recepción, estaba de turno, y Carlos casi se ofreció para ir en su lugar. Si no hubiera levantado sospechas y miradas extrañas, habría corrido. Cualquier cosa era mejor que sentarse y soportar esta lenta tortura. Lo que más le irritaba era que Enzo se comportaba como si nada hubiera pasado. Estaba calmado y compuesto, actuando como si todo fuera normal. Carlos comenzó a reprenderse por su cobardía y falta de coraje. Debería haber irrumpido en la cocina y confrontado al sinvergüenza directamente. ¿Por qué estaba tolerando esto? ¿Por qué ocultar que lo sabía todo? ¿Cuál era el punto de todos estos esfuerzos? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Estos pensamientos atormentaban a Carlos. Lo peor era que no tenía respuestas. Se sentía como si estuviera sentado en los restos rotos de su vida, sin saber qué hacer a continuación. ¿Cómo debería proceder? Olvidar a Regina, pero ¿qué tan vengativo y rencoroso resultaría ser Enzo? Carlos había pensado alguna vez que era una persona muy razonable, aunque con algunos rasgos extraños y desagradables, pero decente. Ahora, ¿cómo podía predecir su comportamiento? Era una situación interesante, el jefe roba a la esposa y el subordinado teme por su carrera. ¿Dónde está la justicia?
¿Dónde hay justicia en este mundo en absoluto?, se preguntaba estúpidamente el cirujano. Sabía mejor que nadie que no existía tal cosa como la justicia en el mundo. El otro día, durante su turno, trajeron a un conductor que causó un accidente de tráfico. Él sobrevivió, pero la familia con la que chocó no. Todos murieron a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos. Entonces, ¿qué se podía decir sobre sus propios problemas triviales? Perdido en estos pensamientos, finalmente terminó la reunión. Carlos se dio cuenta entonces de que no iría a casa esta noche. Dormiría en su oficina. No quería ver a Regina, mucho menos a su suegra. No estaba en condiciones de mirarlas a los ojos y ver la farsa sabiendo la verdad. Era aterrador imaginar cómo reaccionaría con su nuevo conocimiento si su esposa comenzaba otra discusión, afirmando sus derechos y haciendo demandas. No, era mejor preservar sus nervios ya frágiles. Dormir en un sofá incómodo era mucho mejor. Por formalidad, Carlos le envió un mensaje de texto a Regina: no llegaré a casa esta noche. Tengo un informe urgente que terminar. Inmediatamente después de enviarlo, apagó el sonido de su teléfono. Sabía que este mensaje enfurecería a su esposa, desencadenando una tormenta de emociones, y no quería escuchar ni leer sus últimas histerias. Lo manejaría por la mañana. Afortunadamente, Carlos podía permitirse ignorar su teléfono por la noche. Un colega estaba de turno ahora, y Enzo tomaría el relevo por la mañana, así que el jefe estaría en el hospital. Era prudente abastecerse de provisiones para evitar deambular por los pasillos por la noche y potencialmente encontrarse con Enzo. Estar solo con él podría llevar a una incómoda charla amigable, que era lo último que Carlos quería. Todo paciente tiene su límite. Habiendo preparado todo lo que necesitaba, sintió que había cubierto todas las bases y se sentó a trabajar en los registros de los pacientes, organizando documentos y tomando notas. Este trabajo de rutina a menudo se descuidaba, así que era una buena oportunidad para ponerse al día con ello. Sin embargo, los pensamientos de Carlos seguían volviendo a su esposa y su jefe. ¿Quién podría culparlo? Era un golpe demasiado significativo como para simplemente borrarlo de su mente y corazón. Después de luchar hasta las 4 de la mañana y completar aproximadamente un tercio de su ambicioso plan, Carlos decidió irse a la cama. Después de todo, tenía un día de trabajo por delante con cirugías, consultas y otras responsabilidades. Sorprendentemente, comenzó a quedarse dormido. No era un estado pacífico y relajado. En cambio, cayó en una pesadilla problemática, oscura y sombría, pero al menos no estaba sufriendo de insomnio. Carlos fue despertado bruscamente por un terrible grito, primero débil y distante, luego justo a su lado. Una mujer estaba gritando algo incomprensible, o tal vez estaba demasiado aturdido para entender. Alguien estaba golpeando furiosamente la puerta de su oficina. Después de unos segundos, sacudiéndose el sueño pesado, Carlos finalmente se dio cuenta de dónde estaba y qué estaba pasando. Reconoció la voz de la mujer que gritaba. Era Isabella Silverro, la jefa de enfermeras de turno. Su voz no cesaba. Carlos, la enfermera jadeó, ya sea por pánico, miedo o agotamiento de correr arriba y abajo por los pisos. ¿Estás aquí? Por favor, la luz está encendida. De hecho, se había quedado dormido con la lámpara del escritorio todavía encendida. ¿Qué pasó?, respondió de mala gana. Naturalmente, Carlos entendía que una voz tan angustiada y en pánico de una enfermera experimentada, que había visto mucho, señalaba un desastre de proporciones globales. No quería involucrarse en problemas, pero Isabella estaba presionando demasiado. Por favor, ven rápido. Hay una crisis. Ayuda, por favor, ¿qué más podía hacer? Al responder, ya se había comprometido. Desbloqueó apresuradamente la puerta de su oficina y se apresuró tras la enfermera. Al ver a Isabella, se dio cuenta de que era aún peor de lo que podía haber imaginado. No importaba lo que hubiera sucedido antes, nunca había visto a la enfermera en tal estado.
Sus manos temblaban, su rostro estaba pálido y frío, y tenía sudor en la frente. Dado que Isabella estaba en ropa de quirófano, no había duda de que algo había sucedido en la sala de operaciones. Incapaz de adivinar qué podría ser, se apresuró allí lo más rápido posible. Sabía que tratar de obtener información de la enfermera conmocionada sería inútil y consumiría tiempo. Ya habían perdido demasiado tiempo buscándolo y despertándolo. Necesitaba ver por sí mismo en el lugar. Mientras Carlos bajaba las escaleras, más rápido que tomar el ascensor, su mente corría con cientos de suposiciones, cada una más horrible que la anterior. Los pensamientos más terribles competían por la prominencia en su cabeza, pero lo que vio aún lo sacudió a un grado inimaginable. Todo el piso de la sala de operaciones estaba empapado de sangre. Aunque no era raro con lesiones graves, algo en esta escena perturbó a Carlos. Parecía que toda la sangre transfundida en el paciente también había terminado en el suelo. La sangre brotaba del pobre alma. La máquina de soporte vital mostraba cero actividad. Aunque estaba claro que nadie podría sobrevivir a tal situación. El anestesiólogo, la enfermera quirúrgica y todos los demás estaban con caras de piedra, llenas de miedo y pánico. Sin embargo, una persona parecía no verse afectada. Enzo continuaba trabajando en el campo quirúrgico, ajeno al hecho de que el paciente había muerto hace mucho tiempo. Carlos se acercó a su jefe con pasos inseguros. Su suposición inicial era correcta, el amante de su esposa estaba terriblemente borracho. Sin decir una palabra, Carlos se inclinó sobre el paciente, observando de cerca las acciones de su jefe. Tristemente, era claro sin palabras, el paciente había sido masacrado. Enzo, en su estado de ebriedad, había causado estragos. Había cortado arterias y venas, cada vaso sanguíneo cerca del sitio quirúrgico era un desastre. Parecía que un carnicero borracho, no un cirujano, había estado trabajando. Incluso en tal estado, se necesitaba esfuerzo para causar tanto daño a una persona viva. El desafortunado paciente había llegado claramente con un simple caso de apendicitis aguda con riesgo de ruptura, lo que motivó la llamada al cirujano de guardia. Habían llamado a la perdición. Enzo, quita tus manos del paciente. Está muerto, dijo Carlos firmemente. ¿Quién eres tú para darme órdenes?, balbuceó el jefe con enojo. Si no paras, usaré la fuerza, insistió Carlos. Aparentemente, la determinación de Carlos inquietó al jefe del departamento. Cuidadosamente, lo mejor que su estado de ebriedad le permitió, Enzo colocó el bisturí y bajó las manos, mirando en silencio a Carlos. Pero Carlos ya no le estaba hablando a él. ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué? ¿Cómo dejaron que esto pasara? El anestesiólogo, la enfermera quirúrgica e Isabella, que había llegado poco después, todos miraron hacia abajo en silencio. A diferencia del totalmente borracho Enzo, ellos comprendieron la gravedad de lo sucedido y las consecuencias que enfrentaban. Hablen ya, ¿cómo ocurrió esto? Carlos gritó nuevamente, incapaz de soportar el tenso silencio. La enfermera quirúrgica, presionada contra la pared por el terror, comenzó a balbucear con una voz débil y quebrada. Dijo que nos despediría a todos, que él era el dios de la cirugía, que era un pequeño apéndice para él, que podría removerlo con los ojos cerrados. Carlos respiró profundamente, luchando por contener su furia y desesperación. La habitación apestaba a alcohol y sangre, una combinación nauseabunda que coincidía con el caos frente a él. Sabía que debía actuar rápida y decisivamente para salvar lo que pudiera de esta situación catastrófica. Desafortunadamente, este comportamiento era muy típico del jefe cuando había estado bebiendo. Sobrio, era una persona normal, pero en cuanto tomaba un trago, su arrogancia se disparaba y perdía todo sentido del peligro y la autopreservación casi instantáneamente. ¿Qué podríamos haber hecho? Es el miembro senior del equipo quirúrgico, el único jefe del departamento, levantó la voz el anestesiólogo. Estaba claro que había elegido la táctica de que la mejor defensa es un buen ataque. Detrás de esta fachada, su shock era evidente.
Por supuesto, nadie había imaginado que esta vez una cirugía con un cirujano borracho terminaría en tragedia. Desafortunadamente, había sucedido periódicamente y hasta ahora todos se habían salido con la suya. Mientras el paciente sobreviviera, no había investigaciones. Tan pronto como vimos lo que estaba haciendo, corrí por ayuda, pero ya era demasiado tarde, no pudo resistir añadir Isabella. Demasiado tarde, repitió Carlos automáticamente. Desesperadamente trató de encontrar el curso de acción correcto. Se dio cuenta de que era el único que mantenía una relativa calma y capaz de pensar racionalmente. De acuerdo, Carlos habló rápidamente. Encierren a Enzo en una oficina. Llamen a seguridad para escoltarlo, no en su oficina. Asegúrense de que no tenga ningún medio de comunicación con él. Isabella, llama a la policía y al jefe. Todos los presentes inmediatamente se volvieron contra él en un coro de voces expresando insatisfacción. El jefe estaba indignado de que un subordinado se hubiera tomado la libertad de dar órdenes. El anestesiólogo también estaba furioso de que Carlos hubiera asumido la autoridad. La enfermera quirúrgica estaba llorando y hasta comenzó a sollozar. Isabella estaba sorprendida ante la idea de llamar a la policía. Era extraño, ¿cómo pensaba ella que se manejaría esto? ¿De verdad creían que podían encubrirlo? Cállense todos. Enzo, especialmente tú, o juro por Dios que te golpearé, gritó Carlos con una voz que no parecía la suya. Este comando inmediatamente silenció a todos. ¿Qué no está claro? Isabella, ¿por qué sigues ahí parada? La mujer todavía estaba en la puerta, sin atreverse a moverse, con los ojos bien abiertos. Llama a la policía. ¿Estás seguro? ¿Dónde más? Ahora y sin discusiones, exigió Carlos. Aparentemente, era muy convincente en este papel, ya que todos rápidamente cedieron y comenzaron a cumplir sus órdenes. Isabella se fue para llamar a seguridad, para aislar a Enzo y contactar a la policía y al jefe de médicos. Carlos se dirigió a los demás. Limpiemos este lugar y preservemos cualquier evidencia. Necesitamos asegurarnos de que todo esté documentado adecuadamente para la investigación. No podemos permitirnos cometer errores. Ahora comenzó a organizar al personal, asegurándose de que todos tuvieran tareas específicas para ayudar a manejar la situación. A pesar del caos y su propio tormento, Carlos sabía que la única manera de superar esto era mantenerse enfocado y tomar el control. Está bien, Miguel, se dirigió al anestesiólogo, necesitas sentarte separado por ahora y no hablar con nadie. Yolanda, tú también. La enfermera quirúrgica asintió tímidamente y se retiró, pero el anestesiólogo no estaba listo para ceder. ¿Quién te puso a cargo? ¿Qué te crees?, protestó. Los ojos de Carlos se llenaron de ira y su voz bajó a casi un murmullo, volviéndose profunda y firme. Ni se te ocurra discutir conmigo. Ya has hecho un desastre aquí. Una persona está muerta. ¿Te das cuenta de las consecuencias para todos ustedes? Todos van a la cárcel. ¿Cómo pudieron permitir que un idiota borracho se acercara a la mesa de operaciones? Ni siquiera puede mantenerse en pie. La desafiante actitud de Miguel se desinfló rápidamente. El espíritu de competencia y contradicción desapareció. Estaré en la sala de descanso, murmuró de mala gana y se fue, lanzando una mirada muy insatisfecha a Carlos. Carlos se quedó solo con Enzo. Enzo parecía totalmente desorientado sobre lo que estaba sucediendo, su mirada vacía e incomprensible se desplazaba del paciente a los instrumentos y luego a su subordinado. Incluso intentó entablar un diálogo, haciendo preguntas, pero Carlos lo ignoró. ¿Cuál era el punto de explicar algo a alguien que apenas sabía su propio nombre? Solo tenía que esperar a que llegaran los guardias de seguridad, se llevaran a Enzo y lo encerraran para evitar más daños. Una vez que Carlos se aseguró de que Enzo, Miguel y Yolanda estuvieran aislados y que se hubiera llamado a la policía, se sentó en el vestíbulo principal esperando. Se preguntaba quién llegaría primero, el médico jefe o la policía, y a quién tendría que explicar primero.
necesitaba mantener la compostura y no sucumbir al estrés. El día había sido extremadamente agitado desde la mañana anterior. ¿Quién podría haber predicho un giro de eventos tan drástico? ¿Cómo podría la vida cambiar tan dramáticamente? Carlos no podía dejar de pensar en una cosa. Si no fuera por esa fatídica mañana, que había sido hace poco más de 20 horas, ¿habría actuado de la misma manera? ¿Qué pasaría si hubiera permanecido en la ignorancia sobre la relación entre su jefe y su esposa, sin saber de su embarazo por Enzo? ¿Habría hecho lo mismo? Nada habría cambiado, ¿verdad? ¿No habría intentado cubrir a su jefe por un sentido equivocado del deber? Quería creer en sí mismo como una persona decente, pero honestamente, Carlos no estaba seguro. Todo cambió cuando su visión de su jefe cambió. Además, Carlos estaba convencido de que Enzo se había emborrachado hasta ese estado patético por una razón. Debe haber descubierto el embarazo de Regina. Eso no lo excusaba, por supuesto. Mientras estaba solo, Carlos intentó entender si era una buena o mala persona. Estaba profundamente perturbado por la conexión entre los eventos de la mañana y la noche. Es una pena que la historia no tolere el modo subjuntivo. Nadie sabrá jamás qué podría haber pasado si se borrara un cierto evento o circunstancia. Carlos sabía que la única manera de seguir siendo una persona decente en esta situación, de mantener su autoestima, era entregar a su jefe a las autoridades y dejar que ellas se encargaran. Pero, lo habría hecho si no supiera que Enzo, el cirujano borracho y clara causa de la muerte del paciente, era el amante de su esposa. Si solo hubiera pensado en Enzo como su jefe, colega, mentor y un buen tipo. Estos dilemas morales eran una prueba seria para el cirujano, y también se sentía profundamente apenado por el paciente que murió sin razón, habiendo venido con un problema tan simple y terminando así. Fue una tragedia para todos los familiares y seres queridos del paciente. Carlos fue sacado de sus tristes pensamientos cuando el desaliñado médico jefe irrumpió en el edificio del hospital. Tal rapidez era de esperarse, vivía en la casa vecina. Roberto Cornelio se apresuró hacia el cirujano sin disminuir la velocidad. «¿Qué demonios?», gritó el médico jefe. Notando que algunos visitantes se volvían a mirarlo, bajó la voz pero aún así siseó con tensión. «Deberías haberme llamado primero, consultado conmigo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te dio el derecho de tomar el mando?». Para ser honesto, Carlos no tenía ninguna duda de que esa sería la reacción. El médico jefe estaría furioso. Naturalmente, su prioridad era proteger la reputación del hospital, mantener la apariencia de legalidad y encubrir el crimen si fuera posible. Pero Carlos había cortado todas sus vías de escape, provocando la ira y agresión de los superiores. Sin embargo, Carlos sabía que tenía razón y no tenía intención de retroceder. Ni un solo músculo se movió en su rostro. Hice lo que era necesario. ¿No viste el estado en el que estaban Enzo y el paciente? Lo que le hizo es inimaginable. Exactamente, gritó nuevamente Roberto. Yo debería haberlo visto y confirmado. Carlos pensó para sí, confirmado que no hay nada que hacer para cubrir al cirujano borracho. Pero en voz alta dijo, reportar un crimen es mi deber cívico y responsabilidad. No voy a descuidarlo. El médico jefe estaba furioso por el tono del cirujano. Estaba a punto de lanzarse en otra diatriba enojada, que sin duda habría contenido una buena cantidad de insultos, pero afortunadamente, los oficiales de policía finalmente llegaron. Roberto tuvo que recomponerse e ir con ellos para evaluar la situación y ofrecer su asistencia. Sin embargo, le lanzó a Carlos una mirada que claramente decía esto aún no ha terminado. Pero a Carlos no le importaba, no se sentía culpable. De hecho, todo lo contrario. Estas últimas 24 horas habían sido las más extrañas de su vida. Mañana, tarde, noche y ahora temprano por la mañana, todas llenas de varias sorpresas y choques emocionales. Los oficiales comenzaron su investigación y Carlos sabía que había hecho lo correcto. La verdad saldría a la luz y se haría justicia sin importar las consecuencias.
Había actuado con integridad y eso le daba una sensación de paz en medio del caos. Carlos sentía que había repetido todo lo que sabía 100 veces. Tuvo que contar los eventos una y otra vez a varias personas, uniformadas y de civil, siendo interrogado sobre incluso los detalles más insignificantes. Los oficiales de policía y los investigadores estaban interesados en todo, pidiéndole que repitiera incluso los detalles de la reunión de ayer. Estaban interrogando a todo el personal que estaba en el hospital y que tenía la más mínima conexión con el incidente. Además, se convocó a todo el personal de cirugía y a los subordinados de Enzo. La policía estaba interesada en cada detalle de la vida del jefe. Tal vez alguien había notado alguna rareza recientemente. La minuciosidad era asombrosa. En su línea de trabajo, a Carlos lo habían interrogado antes en varias situaciones donde la ley estaba involucrada. Había habido quejas, informes e inspecciones rutinarias. Estaba bien versado en tratar con personas uniformadas. Es por eso que estaba muy sorprendido por la minuciosidad con la que se acercaron al caso esta vez. No pudo resistirse a preguntar durante otra ronda de interrogatorios: ¿pueden decirme por qué están persiguiendo este caso tan rigurosamente? Lo siento, pero conozco el procedimiento habitual. Es trágico, pero no sabes quién era el fallecido, de quién era hijo, lo interrumpió el oficial. Por supuesto, Carlos no lo sabía y ni siquiera podía adivinar. Sacudió la cabeza con sorpresa. El hombre que murió en la mesa de operaciones era el hijo del vicealcalde de la ciudad, señor Juan, respondió el oficial con cansancio. Y de repente todo tuvo sentido. La policía tenía que investigar a fondo la muerte del paciente para determinar si fue un accidente, un acto criminal de negligencia en estado de ebriedad o un asesinato a sangre fría. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que no había manera de que Enzo saliera de esta. Sería encarcelado. Era espantoso pensar que todo el personal involucrado en la operación también podría verse afectado. No eran santos, pero era una lástima, solo estaban siguiendo órdenes. Incluso si fueran negligentes criminalmente, Carlos sintió alivio al saberlo. No sentía alegría ni Schadenfreude. Al contrario, estaba muy deprimido por toda la situación. Pero todo parecía justo y correcto desde un punto de vista kármico. Enzo había mentido a lo largo de su vida y ahora estaba pagando el precio. No se debe jugar con la suerte. El alcohol es un vicio común entre muchos médicos, pero una vez más había destruido a un médico talentoso. Era amargo y triste, no importaba qué. Enzo tenía manos hábiles y talento, pero Carlos prefería no pensar en el carácter moral del hombre. Afortunadamente, no le correspondía juzgar. Aunque estaba claro que durante la minuciosa investigación, las autoridades probablemente descubrirían la aventura de Enzo con Regina. Esto significaba que había una conexión indirecta entre Carlos y su jefe. Parecía particularmente agudo, dado que Carlos fue quien denunció a Enzo. Qué afortunado que ningún alma viviente sabía que Carlos estaba al tanto de la infidelidad de su esposa. Eso habría complicado mucho las cosas. Además de las interminables interacciones con varias autoridades, Carlos tuvo que realizar 2 cirugías de emergencia. ¿Qué más podía hacer? No se les podía pedir a los pacientes que esperaran, no se les podía decir que el cirujano de guardia estaba esposado respondiendo a las preguntas de un investigador. Mientras se preparaba para irse a casa, completamente agotado, Carlos decidió averiguar todos los detalles del personal hablador. Conocía a las enfermeras chismosas y estaba seguro de que ya habían olido y discutido todo. Astutamente se coló en la estación de enfermeras con un paquete de galletas y pidió noticias. Chicas, ¿pueden compartir lo que averiguaron? Tengo mucha curiosidad, sonrió ligeramente. 2 jóvenes enfermeras, Antonia y Vina, comenzaron a relatar todo lo que sabían sobre el incidente, compitiendo entre ellas. Debió haber estado en una cita, se emborrachó hasta ver diablos verdes. El bastardo, Antonia resopló frunciendo el ceño. ¿Y qué te hace pensar eso?, preguntó Carlos intrigado. Su amiga interrumpió: deberías haber visto cómo estaba vestido,
todo perfumado. Definitivamente para una mujer, ¿dónde más? En esta parte, Carlos no se sorprendió. Era justo lo que había sospechado. Por supuesto, Enzo había venido de una llamada urgente de Regina. ¿Por qué no? Carlos le había dicho a su jefe que necesitaba terminar el informe y lo entregaría mañana. Le había dicho lo mismo a su esposa, por lo que sus acciones esencialmente les dieron a los amantes carta blanca. Vina continuó parloteando, fue cuando lo llamaron, cuando trajeron al paciente en ambulancia. Llegó rápidamente pero estaba terriblemente disgustado y borracho, terriblemente borracho. Antonia no quería quedarse atrás y decidió añadir a la historia. Sí, borracho. Pero creo que pudo haber bebido más antes de entrar en cirugía. Esta pregunta era más retórica, pero Carlos se la planteó si las cosas eran como él pensaba. Si Regina le había dicho a Enzo sobre su embarazo esa noche, Enzo podría haber estado tratando de aliviar su estrés. ¿Por qué no? Podría haber bebido más. ¿Y quién lo dejó entrar en la sala de operaciones? Vina exclamó indignada. Sí, intenta detenerlo, replicó Tony, mirando a su amiga con furia. ¿Sabes cuántas veces ha operado bastante borracho, solo gritando y dando órdenes? No como tú, Carlos, la segunda enfermera aprovechó para halagarlo. Carlos escuchaba atentamente, absorbiendo los detalles. La situación era aún más caótica de lo que había pensado inicialmente, pero ahora tenía una imagen más completa de lo que había sucedido. Por mucho que apreciara los halagos, no cambiaba la gravedad de la situación ni las consecuencias que todos los involucrados enfrentarían. Escuchó la charla a medias, tratando de armar una imagen coherente de lo que había sucedido la noche anterior. Parecía estar encajando. Conocía los detalles más importantes. ¿Sabes lo enojado que está el señor Roberto contigo?, preguntó Antonia. Estaba gritando a todos, diciendo que no debían haberte escuchado, que no debían haber llamado a la policía. Sí, ya me lo expresó personalmente, el cirujano no lo ocultó. Se preguntó cómo pretendía Roberto encubrir lo sucedido, especialmente considerando la identidad del paciente fallecido. Las enfermeras intercambiaron miradas y se encogieron de hombros. Nos preocupamos por ti. Todos piensan que hiciste lo correcto. Enzo se ha vuelto cada vez más arrogante últimamente. Esto era inevitable, compartió Vina. Carlos pensó para sí mismo, me pregunto cuán decepcionados estarían de mí si supieran sobre la aventura secreta entre Enzo y Regina. Esto desacreditaba sus acciones incluso ante sus propios ojos, y mucho menos ante los ojos de los demás. Probablemente lo verían como un acto de mezquindad. También creo que hice lo correcto, forzó una sonrisa. Está bien, chicas, cuídense. Me voy a casa. Después de despedirse calurosamente del personal con el que se encontró en su camino, Carlos se apresuró a irse a casa. Todos los que conoció le dieron sonrisas inusualmente amplias. Vio que en sus ojos se había convertido casi en un héroe. Esto le hizo sentir náuseas, haciendo que se cuestionara cada vez más si sus acciones habían sido imparciales. La pregunta colgaba en el aire, una reprimenda tácita. Fuera cual fuese el caso, era hora de irse a casa y hablar con su esposa. Carlos se preparó mentalmente para una conversación difícil, pero no sucedió. Justo cuando estaba a punto de salir del hospital, otro oficial de policía lo detuvo y le pidió que fuera al departamento de investigación. La paciencia de Carlos estaba llegando a su límite y estaba cansado de repetir lo mismo una y otra vez. No pudo contenerse. En serio. Escucha, estoy exhausto. ¿No puede esperar esto? El oficial de policía respondió en un tono que no admitía discusión, es el procedimiento. Lo siento, ¿qué podía decir? Tenía que cumplir. Carlos también temía que en la próxima conversación con los investigadores pudiera surgir el hecho de que su esposa era la amante del sospechoso. Tendría que manejar sus emociones de alguna manera. ¿Podría lograrlo? El cirujano sabía que no era bueno fingiendo.
Pero afortunadamente, este hecho no había llegado a la atención de los investigadores todavía o habían decidido mantener esa información. En cualquier caso, no se le preguntó nada nuevo a Carlos. Eran las mismas preguntas una y otra vez. En consecuencia, las respuestas de Carlos permanecieron sin cambios. ¿Por qué deberían? No había dicho una sola palabra falsa. Dígame, ¿tendré que pasar por esto muchas más veces? Para ser honesto, está empezando a ser cansado, dijo el cirujano. El investigador, un hombre de la edad de Carlos, sonrió. ¿Sabes quién era el paciente? Todos los superiores están exigiendo una acción rápida para identificar a los culpables, sin importar qué. Bueno, no hay nada nuevo que decir, Carlos estaba perplejo. El investigador simplemente se encogió de hombros. Mis superiores me ordenaron revisar todas las declaraciones, así que estoy revisando. Aunque, el culpable ya ha recapacitado y confesado. Bueno, sería extraño negarlo, el cirujano asintió. Carlos finalmente fue liberado a la hora del almuerzo. Medio día perdido. Naturalmente, cuando finalmente llegó a casa, Regina no estaba allí. Hacía tiempo que se había ido a trabajar. Tal vez era lo mejor. Tendría algo de tiempo para dormir. También necesitaba pensar cuidadosamente sobre cómo abordar la conversación con Regina, qué decir y cómo ser cauteloso. A la hora habitual, escuchó el ruido en la puerta principal. No había dormido, solo escuchado. Finalmente, su esposa llegó. Regina logró entrar e ir a la cocina cuando su esposo, exhausto, salió del dormitorio. Carlos se quedó en el umbral mirándola con desprecio mal disimulado, aunque ella o no lo notó o fingió no notarlo. Oh, dijo, estás en casa. Me sorprende que no hayas respondido ayer, ni más tarde tampoco. ¿Fue tan difícil? Regina no retrocedía y parecía lista para comenzar otra tormenta en un vaso de agua. Esta forma de comunicación convenció a Carlos de que ella no sabía nada de lo sucedido. Bueno, mejor así. ¿Por qué? Preguntó. ¿Tu amante te dijo que tenía un informe confirmando mi paradero? Los ojos de Regina se abrieron de par en par con asombro y shock. Naturalmente, ella se sorprendió de que su esposo supiera sobre el amante y la infidelidad, pero fingió no entender de qué estaba hablando, aunque claramente estaba asustada. Era notable. ¿Qué? ¿Qué amante? ¿De qué estás hablando? Su voz incluso vaciló un poco. Lo siento, respondió el hombre con cansancio, no tengo energía para los cumplidos, así que seré muy breve. Tengo 3 noticias para ti. Primero y más importante, sé que me has estado engañando con Enzo, mi jefe. Regina se sentó sorprendida. Todo lo que estaba pasando claramente no formaba parte de sus planes. No estaba preparada e incluso intentó fingir que se sentía mal. Este acto de su esposa no convenció a Carlos en absoluto. Continuó su discurso preparado. Segundo, sé sobre tu embarazo y que el niño no es mío. Tenías que ver la expresión en la cara de Regina. Sus emociones cambiaban a la velocidad de un fotograma subliminal, probablemente apenas manteniéndose al día con sus pensamientos. Obviamente estaba tratando de averiguar dónde había fallado y cómo salir de esta situación. ¿Debería negarlo todo o confesar y suplicar perdón? Pero su esposo fue implacable. Y tercero, esto es más noticia para ti que para mí. Supongo que Enzo no te está respondiendo. Probablemente te preocupa eso. Le dijiste sobre el bebé y ahora piensas que simplemente te ha dejado. Regina permaneció en silencio pero miró a su esposo con una mirada llena de ira y odio. Era evidente que había dado en el clavo con sus conclusiones. Bueno, Enzo no está respondiendo porque está en una celda de detención. Se apresuró de tu encuentro amoroso a la operación ya borracho, no, y añadió más debido al estrés. No te voy a agobiar con detalles innecesarios. Ya he tenido suficiente de ellos hoy. Solo diré una cosa, el paciente murió y Enzo es 100% responsable de ello. Así que lo siento,
pero tu amante va a ir a la cárcel. No tienes que creerme, pero realmente lamento que haya salido así. Tan pronto como Regina escuchó esta noticia, comenzó a sollozar incontrolablemente. Carlos sintió que nunca había visto a su esposa en tal estado antes. Tal vez Enzo la amaba, o tal vez todo se debía al embarazo y las hormonas. Aunque el escenario más probable, por cínico que suene, parecía ser que ella se sentía apenada por sí misma. Sí, era una situación lamentable de hecho. Su histeria duró unos 10 minutos. No se detenía, solo seguía sollozando. Los nervios de Carlos no pudieron soportarlo más. Lo siento, pero no tengo tiempo ni energía para escuchar tus histerias. No voy a compadecerte. Por favor, haz tus maletas y vete. Fue entonces cuando su esposa finalmente reaccionó. Ella lo miró con una expresión desconcertada. ¿Quieres echarme de la casa? Estaba sorprendida incluso con la sugerencia. ¿Qué esperabas? Este apartamento es mío, heredado de mi abuela, así que no tienes ningún derecho legal sobre él. Te sugiero que hagas tus maletas y te vayas a casa de señora Marisa lo antes posible. Estoy seguro de que ella estará feliz de tener a su amada hija. Ahora no se sentía orgulloso de sí mismo. Había dejado que sus emociones se apoderaran de él, sobrepasando el límite cuando había querido permanecer distante. Desde el punto de vista de Carlos, su esposa debería haber aceptado en silencio. ¿Cómo podría ser de otra manera? Ella estaba acorralada. Su marido sabía sobre el affair y el hijo de su amante. Sus nociones intelectuales sobre la vida no coincidían en absoluto con las de Regina. Ella pensaba que podía pedir perdón y ser perdonada. Impensable. ¿Cómo puedes tratarme así?, comenzó a lamentarse su esposa. Ten piedad de mí, perdóname. Sí, tropecé, pero no podía creer lo que escuchaba. Ni siquiera quería escuchar esas tonterías. Era ya insoportable. La interrumpió. Carlos habló en voz baja y calmada, guarda esta actuación para tu madre. Es demasiado tarde para jugar conmigo. Carlos, mi amor, por favor, dame otra oportunidad. Te lo ruego, no me dejes. ¿No ves en qué situación estoy ahora? Regina la interrumpió de nuevo, estricta pero calmada, ambos sabemos que nuestro matrimonio no salió bien. Podrías haberte ido. Eso hubiera sido comprensible, pero elegiste traicionar. Sí, fui tonta. Perdóname, ella rompió a llorar. Soy una idiota. Estoy sorprendido de cuánto piensas que soy un tonto. ¿De verdad crees que te perdonaré? Quédate en silencio, sonríe y cría a un hijo que tuviste con otra persona. Y además, escucha tus quejas y escándalos una y otra vez. Es más allá de cualquier límite. Abrumado por la emoción, levantó las manos. En ese momento, Regina vio claramente que se había acabado. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto suplicara piedad, no importaba cuánto se arrastrara a sus pies, nada ayudaría. Era el final. Su paciencia se había agotado. La calma, el tono uniforme y la extrañeza en sus ojos influyeron mucho en su decisión final. No había nada más que hacer excepto empacar sus cosas y irse, lo que hizo. Las últimas 3 horas solas con su esposa fueron una prueba para Carlos, pero valió la pena. Finalmente, estaba solo. La sensación de libertad era embriagadora y no había arrepentimientos. Parecía que la vida estaba mejorando, que finalmente podía respirar de nuevo. Pero al día siguiente en el trabajo, Carlos se encontró con una sorpresa muy desagradable. El jefe de los doctores lo llamó para una reunión. Roberto estaba gritando, ¿cómo pudiste? ¿Qué estabas pensando? Deberías haberme llamado primero. Preguntado cómo proceder. Deberías haberme llamado primero, no a la policía. El sistema nervioso del cirujano se había cansado de resistir. Estrés interminable y en un momento imprudente, soltó, ¿y qué habría cambiado? ¿Habrías escondido el cuerpo?
Eso fue un error. Roberto gritó tan fuerte que varios pisos arriba y abajo pudieron escucharlo. El resultado era obvio. El jefe de los doctores lo obligó a escribir una carta de renuncia si no quería problemas en el trabajo. Por supuesto, podría haber rechazado categóricamente, pero ¿cómo ayudaría eso? Demandar al hospital, pelear contra la decisión del jefe de los doctores, arruinar su reputación y lo peor, continuar trabajando bajo este loco. ¿Quién necesitaba eso? Era claro que con tal actitud de la dirección, su carrera había terminado. Carlos firmó todo lo que se le exigió, aceptando irse de mutuo acuerdo, y se fue ese mismo día. Carlos sintió que la separación de su esposa era necesaria y no se arrepentía de su decisión. Entendía que esto había causado un gran cambio en su vida. Todo se volvió más difícil con la presión innecesaria en el trabajo. Después de que su esposa se fuera, sintió la libertad y ya no tuvo que preocuparse más. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Al día siguiente, cuando volvió al trabajo, Carlos recibió una gran sorpresa del jefe de departamento. Roberto, quien antes era el jefe, criticó a Carlos por cómo manejó la situación y le pidió que escribiera una carta de renuncia si no quería tener más problemas. Carlos se vio obligado a firmar la carta de renuncia y aceptar dejar su trabajo ese mismo día. A pesar de tener que despedirse de colegas buenos y trabajar en un entorno profesional, Carlos trató de ver las cosas filosóficamente. No se dejó llevar por la tristeza ni el dolor excesivo, ya que el pasado no se podía cambiar. Carlos creía que habría un trabajo mejor y vio esto como una oportunidad para renovar su vida. Una semana después, Carlos recibió una llamada del hospital, pidiéndole que se presentara ante el nuevo jefe de departamento. No pensó mucho en ello y asumió que solo se trataba de completar algunos trámites relacionados con su renuncia. Pero se sorprendió al descubrir que el nuevo jefe, Danilo, entendía claramente la situación y le ofrecía regresar al trabajo, incluso le ofreció el puesto de jefe del departamento de cirugía. Carlos no podía creer el giro inesperado y aceptó con gusto la oferta. Se dio cuenta de que la vida siempre tiene cambios inesperados y no se puede predecir el futuro. Lo importante es no perder la esperanza y hacer lo correcto. Carlos espera que, además de su carrera, pronto encontrará suerte en su vida personal y hallará a su alma gemela.